Hola, buenos días. Estamos aquí con Alicia Rodríguez. Ella es una de las primeras conferencistas en hablar español que está con nosotros en el RD Summit. El día de mañana va a estar dando una conferencia sobre cómo planear un calendario de contenido. Y bueno, te quiero dar la bienvenida, Alicia. Muchas gracias por venir aquí hasta Brasil. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido una experiencia, está siendo una experiencia genial y bueno, no tengo más que buenas palabras y agradecimiento hacia Art Station. Genial, bienvenida. Un poquito de lo que es Alicia. Ella trabaja para Somechates, ella es la gestora, creadora, que un poquito vamos a hablar de eso en la entrevista, y también trabaja para SEMrush. Ella hace toda la estrategia de contenido. ¿Ya tienes cuánto tiempo trabajando para SEMrush? 2 años, ya 2 años. Ya, entonces nos va a hablar un poquito de su experiencia en cuanto a SEO, en cuanto a contenido. Entonces, para empezar un poquito, ¿tú qué piensas en cuanto al 2018, aprovechando que ya se va a terminar el año? ¿Qué tendencias ves para la producción de contenido? Porque, bueno, ayer estábamos en la conferencia de Anne y que decía que la tendencia va a que suba, pero bueno, hay que pensar más en el contenido de calidad. Entonces, ¿qué piensas tú de tendencia para las empresas, para las personas que hacen contenido, que pueden hacer, que se puede ver en el otro año? Bueno, pues la verdad es que ayer con la conferencia de Anne disfruté muchísimo. Y disfruté mucho porque primero ver a Anne en directo y escuchar lo que ella tiene que contar es impresionante, pero aparte de eso me puse muy contenta de ver que esa apuesta por la que yo estoy tratando de enfocarme, que es la calidad, pues vi que tiene un peso muy importante para ella. Okay. O sea, ya somos demasiados. El próximo viernes en mi conferencia, a la que animo a todo el mundo a que venga, evidentemente, bueno, vamos a ver un gráfico en el cual es brutal, se ve de una forma brutal los datos en cuanto a producción de contenido y en cuanto a consumo, y eso solo se va a poder solucionar a base de contenido de calidad. Okay. Eso por un lado, y luego creo que otra tendencia muy fuerte, tal y como llamamos el ritmo de trabajo y el ritmo de vida, va a ser seguir apostando por un contenido muy visual. Ya, va a tener mucha fuerza todo ese contenido visual que podamos crear y que ayude y que alivie los tiempos de consumo de contenido propio. Y Alicia, hablando un poquito como de contenido de calidad, ¿qué es un contenido de calidad para ti? Porque bueno, como lo que veíamos, hay mucho contenido, o sea, hay de todo en Google, pero ¿qué dirías tú que es un contenido de calidad? A ver, para mí un contenido de calidad, puedes estar hablando de un tema del que ya se ha hablado, pero si tú estás aportando un punto de vista diferente y estás aportando un extra de valor a tu audiencia, ya ese contenido pasa a ser de un contenido ordinario a un contenido extraordinario, como decía ayer Anne, ¿no? Un contenido que da valor. Entonces, eso, y luego buscar temas que sean diferentes. Ya sabemos que es muy difícil encontrar algo de lo que no se haya escrito, de lo que no se haya hablado, pero seguir buscando formas. El viernes explicaré a mí la que me funciona, y seguir buscando formas de asombrar y de atraer a nuestros lectores con cosas diferentes, porque, por ejemplo, para mí es un gran problema a veces hacer curación de contenidos, porque no encuentro contenido de calidad. Me tengo que ir a fuentes americanas, sí, claro, para encontrar algo que sea bueno. Vale. Entonces, entiendo que ese mismo problema que tengo lo tienen mis lectores, o lo pueden tener mis lectores. Y pensando en ellos, yo tengo que hacer un esfuerzo para buscar nuevas fuentes y para buscar nuevos contenidos que a ellos les aporte, que a ellos les eduque o que a ellos les genere un interés por leerme. Y por ejemplo, digamos, yo soy una agencia que estoy ya en México y digamos, yo sé que ya se habla de marketing digital en México. ¿Cuál sería como una forma de así como si irme a un segmento específico? ¿De qué manera yo podría como optimizar? Que dices como, bueno, si yo pongo marketing digital, me salen contenidos desde el 2013 de todo el mundo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de como decir contenido de calidad? ¿Qué podría yo escribir? Pues, por ejemplo, si tú estás detectando que esos lectores que tienes en México no están muy instruidos en cuanto a visual marketing, dentro de marketing digital, pero que sea la parte visual, yo entiendo que para ti sería algo grande enfocarte ahí y ir metiéndoles contenidos que les vayan educando, que les vaya abriendo la visión de esa opción. Entonces, digamos que yo puedo todavía agarrar como un tema tan grande como el marketing digital, pero claro, enfocarlo como en algún nicho, en alguna necesidad específica. Eso es, sí. Vale, súper bien. O nuevas tendencias que veas que se están produciendo dentro de marketing digital, aprovecharlas y extrapolarlas para tu audiencia. Vale.
Pasando a otro tema, Alicia, si yo, pensando en mi estrategia de contenido, tengo que pensar, bueno, una de las estrategias que se tiene que hacer es pensar en SEO. De acuerdo a tu experiencia, como qué es lo que tú recomiendas, cómo pienso en SEO, también en producción de contenido, porque al final era lo que hablábamos la semana pasada, yo no puedo depender solo de orgánico, o sea, ¿qué es lo que yo tengo que pensar para pensar como de manera inteligente en SEO? Vale, tenemos que tener claro que para mí puedes tener tu estrategia enfocada también en una parte SEM, pero SEM es lo que es, o sea, SEM es una fuente y abres el grifo que es invertir y al invertir estás atrayendo, pero en el momento en que cierras el grifo, ya se va. Entonces, esa apuesta por orgánico tiene que seguir estando ahí y esa apuesta por orgánico es la que realmente, sí, es mucho más larga en el tiempo, pero te exige mucha más paciencia, pero finalmente también te da muchos mayores resultados, con lo cual tienes que tener muy clara. Estabas hablando antes del día a día y el día a día parece que ahora todo el mundo está haciendo SEO. Y no es cierto, o sea, todavía queda un camino muy grande, un camino muy largo por abarcar y por hacer SEO, y yo lo primero que animo es eso, a la gente a que se involucre y a que estudie y apueste por ahí. ¿Y cuál es un primer tip que para una persona que no hace SEO o dice hacer SEO pero al final no hace, qué es lo que nunca tienen que olvidar sobre eso? Pues lo que nunca tienen que olvidar, por ejemplo, en un blog, es que tú puedes escribir un artículo maravilloso y no leerlo nadie. O sea, puede ser Cervantes escribiendo, pero si tú no le ayudas con ese SEO, tú no lo vas a leer. Necesitas que sea que esté bien escrito, que no tenga fallos ortográficos, que sea amable a la hora de leer, pero también necesita estar cuidado y necesita esos truquitos que te aporta el SEO para decir, es bueno, es leíble y encima va a llegar a la gente. Necesito que llegue a la gente. Necesitas pensar en el título, necesitas pensar en todo Es pensar en un título atrayente, es pensar en meter las palabras clave, siempre tienen que estar en el título, ver, analizar, hacer un estudio inteligente de las palabras claves que tienes que utilizar. No vale que tú ataques una palabra clave que tiene un volumen de búsquedas enorme si tú eres muy pequeñito, porque no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, bueno, pues pensar en eso. Estudiar todo eso es. Súper bien, Alicia. Y ahora, pasando a otro tema de las redes sociales. La semana pasada participamos en un Twitter chat contigo. Entonces, mi pregunta era como, ¿por qué la gente tiene que seguir invirtiendo en Twitter? Algunos podrían considerar que la red social es como un poco muerta, porque ya no, digo, sí ha tenido crecimiento, pero la gente ya no está invirtiendo tanto como en otras redes sociales. Entonces, ¿por qué debo de seguir ahí? ¿Por qué debo de seguir pensando y, bueno, incluir mi estrategia de redes sociales en Twitter? Bueno, pues yo es que a pesar de que nos insistimos en matar Twitter, que espero que no sea así, yo creo que Twitter sigue siendo un valor, bueno, es como esa persona que no es muy guapa, pero que tiene su tirón, tiene su nicho. Bueno, pues Twitter es algo así, ¿no? Entonces, la visibilidad, la rapidez de Twitter, esas conversaciones. Tú imagínate el Twitter chat de la semana pasada en cualquier otra red. No tiene cabida, no tiene sentido. Entonces, esa rapidez que te ofrece Twitter es buena para unas cosas y malas para otra, pero bueno, vamos a aprovecharnos de las buenas. Sí, y es algo que ha funcionado como en otros países. Sí. No tanto, bueno, en Latinoamérica y España se ha tenido, pero bueno, todos trabajamos sobre esa educación. Y luego Twitter tiene algo muy grande, por ejemplo, con todos mis respetos a Facebook, que también lo utilizo, pero tiene algo grande con respecto a Facebook, que es que, bueno, Twitter es como esa seriedad que a veces a Facebook le falla, ¿no? Que en Facebook hablamos todos como de cosas mucho más intangibles, y sin embargo en Twitter ya nos centramos, es como un lenguaje más serio. No llega a ser LinkedIn, evidentemente, pero sí que es un lenguaje como más serio, y si tú lo quieres utilizar de una forma profesional, pues entiendo que es un buen punto. Sí, y si quieres crecer tu audiencia, creo que es una manera de tu verte profesional. Sí. Y Alicia, ¿cómo tú, con toda la estrategia que has hecho de Somechates, cómo has ido construyendo tu audiencia? Porque a mí me encantó que nos conectábamos y era como, esta chica es como
seguidora, esta chica es ¿cuál era la palabra que usabas? Como frecuente, o sea, ella... Es habitual. Es habitual. Y yo decía, ¿y cómo conoce a todos? Entonces, ¿cómo has sido tú como construyendo tu audiencia? Si es como por amigos, la gente ha estado, ha tenido la experiencia, lo recomienda, ya se conectan ellos y es como, ay, ya sé que a esta hora va a estar un Twitter chat de Alicia. Ha sido un camino largo porque la experiencia de los Twitter chats en España era prácticamente nula. Así como en mercados anglosajones funcionaba muy bien y ya es un producto muy maduro, en países de habla hispana es un producto que todavía está en pañales. Entonces ha sido un trabajo largo, pero ha sido un trabajo de SEO. Ha sido un trabajo de ir poquito a poquito, despacito, pero ir consiguiendo pues ganarte a esa gente. ¿Y cómo me la he conseguido? Pues la he conseguido a base de buscar temas variados, a través de ofrecer contenidos, lo que decíamos antes, de calidad, intentar enfocarlo y ser perseverante, muy disciplinada y muy perseverante. Y al final tener paciencia y al final esto funciona. Ya, es una inversión a largo plazo, bueno, mediano largo Sí. plazo. Bueno, Alicia, entonces, para las empresas Latinoamérica, España, gente hispanohablante que no trabaja con contenido, no hace blog, aún está todavía ese desafío de yo compartir mi conocimiento, que bueno, es algo que me han dicho mucho de bueno, yo porque voy a pasarle mis conocimientos, a lo mejor y mi competencia me lo roba, entonces, porque sí, eso pasa. Entonces, ¿cuál es el consejo que puedes decirle a las personas para, bueno, hacer esa invitación a que empiecen más bien que comiencen, que eso es lo más difícil? Pues tener claro que al final muchas veces la competencia no es tan competencia, sino que puede ser un buen punto del que aprender y tomar nota de lo que están haciendo y simplemente verlo como que nosotros no podemos manejar todo el conocimiento de todo lo que hacemos a diario, y una forma de aprendizaje puede ser perfectamente eso a través de la competencia. Sí. Ayer lo decía, hablaba Anne del contenido de calidad y dar contenido de calidad también va por ahí, ¿vale? También va por eso, por no creernos los únicos en el mundo y entender que dar a nuestra audiencia contenido de gente que es importante, contenido de gente que está comprobado que ofrece algún valor, también es una forma muy válida y una forma de que desde luego hay que tener en cuenta. Porque así al final como te tienes que destacar, o sea, para mí hay como, estamos en un entorno donde hay mucho ruido, o sea, donde yo he visto como hasta contenidos equivocados que están enseñándole cosas que no son ciertas a las personas, y me ha tocado leer artículos y digo, bueno, este artículo lo leyeron 5.000 personas y digo, y están aprendiendo algo que no está bien. Entonces, como, ¿cuál dirás tú la importancia, o sea, de destacarlo y ser diferencial? O sea, bueno, así tienes que hacerlo y no hagas contenido al final solo por hacerlo. Sí. O sea, porque al final todo el mundo puede hacer contenido. Yo puedo escribir de mi producto, de cómo en la empresa, pero pues al final tú tienes que hacerlo enfocado. Nos empeñamos en que tiene que ser cantidad y no tiene que ser calidad. Muchas veces menos es más, con lo cual vamos a tener claro que entre ofrecer 5 contenidos y que sean 3 malos y 2 buenos, y ofrecer solo esos 2 buenos, igual sacas mucho mejor rendimiento publicando solo 2 veces, por ejemplo, un artículo en el blog, 2 veces por semana, que 5 veces por semana un contenido mediocre, y no te está ayudando, ¿vale? Tienes que, una forma de diferenciarte de tu competencia puede ser precisamente esa, puede ser, no, mira, yo solo tengo 2 artículos en el blog a la semana, ¿sí? Pero son contenidos, chapó. Entonces, mi audiencia va a ser consciente de que 2 veces por semana va a pasar por mi blog y va a tener contenido de calidad. Claro. Perfecto. Entonces prefiero que vengan 2 veces y que sigan viniendo y que me detecten perfectamente como uno de sus puntos a tener en cuenta. Que un día tengan algo bueno, un día algo malo, y al final se acaben cansando y se marchen. No, sí, o que al final se hable de todo, lo que todo el mundo habla. Sí. Entonces, y además redes sociales, social media, son entornos muy crueles, en el sentido de que tú puedes estar haciéndolo bien durante 3 años y un día lo haces mal y ya te cortan la cabeza, con lo cual hay que tener mucho cuidado.
Y trabajar en esa autoridad, claro, al final yo claro. puedo trabajar 2 años, 3 años por ese trabajo, esa confianza, esa autoridad y se puede ir Eso en es. 6 meses. Sí. Pero bueno, Alicia, muchas gracias por acompañarnos, espero que sigas disfrutando y bueno, Seguro. mucho éxito en tu conferencia. Pues día eso, mañana. espero el viernes aportar mucho valor y aportar contenido de calidad a la gente que acuda. Gracias por invitarme.